emisión en directo. Poño. ¿Ves? Y ya está hablando ahí Rubén, tonterías. Y pasa lo que pasa. Bueno, pues vamos a empezar copiando. ¿Dónde está? ¿Por qué no tengo lo que viene siendo el directo? Chen, 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 chen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Mari Carmen? ¿Dónde está lo del directo? Oye, que no me sale el puto link para el directo. Pues no puedo copiar mi propio directo. Sí, hombre, Cristian, claro que hay directo. Siempre hay directo. Lo que pasa que soy retrasado y me retraso en el tiempo. Nunca mejor dicho. Y ahora es que estoy intentando buscar dónde está el... Ah, aquí, joder. Es que me han cambiado la mierda esta en YouTube. Antes no estaba ahí. El botoncito de compartir y no había manera. En fin. Como siempre, yo y los preparativos, pues... lento como siempre. ¿Qué se le va a hacer? Ay, muchacho, que no me dejas iniciar ahora la sesión en Twitter. No me jodas. Te tomar por culo. Ay. Estas son las cosas que hace uno antes de llegar a casa. Llega tarde y entonces el directo tiene que empezar tarde. Y esto es lo que normalmente hago antes de poner todo esto. Lo que pasa que hoy, pues bueno, pues por razones obvias, me he retrasado más de la cuenta. Y ala, venga. En directo. Y hoy voy a hacer una cosa distinta. Voy a hacer un post en Foro Coches diciendo que estoy en directo y me lo voy a jugar. Así, porque yo puedo, porque yo lo. Y a ver qué pasa. A ver si viene gente a trolear o a tomar por culo. Pues bueno, a ver, lo primero de todo, voy a terminar lo del post. Y ahora os cuento un poquito cómo está yendo la semana, que ya he visto que, madre mía, en España, ¿cómo estáis? Me cago en Dios. Antes estaba viendo que estabais ya por encima de los 20.000 infectados. Que es en plan la Virgen. Es una cosa brutal cómo está subiendo. Y el número de muertos también. Por lo visto se está estabilizando un poquito más en la zona de Madrid. El tema de la gente que están curando y eso. Y mientras tanto aquí se comenta que Japón no está haciendo los suficientes exámenes del COVID y que por eso los números pues están como están, tan bajos. Y de hecho es cierto que, bueno, aquí están ahorrando bastante en pruebas y que, bueno, evidentemente los números no son tan grandes por eso. De hecho quería hablaros un poquito de noticias. Acabo de abrir ahora el periódico y demás y ya veo, mira, turista que vino de Europa paseó infectada por Kawasaki, Kioto y Kanazawa. ¡Bim, pam! ¡Premio! A saber dónde es. Seguro que es española. Molaría. A ver, vamos a leer. A ver. Una mujer extranjera, unos 30 años, que llegó desde Europa. A mujer cuya nacionalidad se guarda en reserva. Vaya, hombre. Joder, qué pena. Ya la podían haber dicho. Hubiera sido muy divertido que hubiera sido española. Ya por rematar la faena, vaya. ¿Qué más? ¿Dónde estaban las noticias que estaba viendo antes? Esto, aquí está la noticia para leerla después. Japón ha hecho solo 32.000 pruebas de virus, Corea del Norte 240.000 y China 320.000. O sea, es que es una burrada. Han hecho por 10 pruebas menos, vaya. O sea, China ha hecho... sí, eso. Un por 10 más de pruebas de los que ha hecho Japón. O sea, es de traca. Entonces, a ver, vamos a hacer lo del post, así un poquito rápido, antes de empezar a contaros.
Vaya spam más malo que acabo de hacer. Lo he puesto ahí como quien no quiere la cosa. En plan, pues, ala, ya que estáis aburridos y en cuarentena, pues os venís al directo si os apetece y os cuento cómo va el tema del COVID aquí en Japón. Que tampoco quiero hablar demasiado de ello por culpa de las mierdas que hace YouTube. Todos ya sabemos lo que pasa. Así que venga. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar como procede el título. Hanami en Tokio, que es lo que cuenta. ¿Por qué molaría que fuera española? Pues porque a los españoles nos gusta ganar a todo. O sea, que somos los últimos en Europa en economía, en trabajo y demás, nos enfadamos. Que somos los primeros en el COVID, ¡fiesta! No pasa nada. Que hay que respetar la cuarentena y demás y quedarse en casa, los cojones de Mahoma, a salir todos fuera. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en España. Entonces ya bueno, como el mítico meme de me río por no follar. Pues ese es el tema, que ni a las canicas nos gusta perder, por lo menos a mí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Antivirus y ya está. Pues sí, es cierto. Por eso he puesto también lo de la cuarentena así escritita, pero bueno. No sé cómo funcionará, el tema del algoritmo de YouTube. Pero bueno. Entonces, venga, empezamos contando un poquito el Hanami en Tokio, cómo está siendo este año. Sabéis que el año pasado hice un vídeo. De hecho, está no muy lejos, ya que el año pasado no hice muchísimos vídeos. Entonces, a nada que miréis en el canal, encontráis el vídeo del Hanami del año pasado. Hablando un poquito de ello, de cómo fue en Yoyo y demás, con imágenes y tal que grabé. Este año me he dedicado más a hacer fotos que a hacer vídeo. He hecho un vídeo hoy, así enseñando un poquito de fondo y tal. Mira, ahí vienen desde Foro Coches. Ha resultado el post. Mira que he puesto el post en plan coña. Digo, verás tú a que me reportan o algo. Pero bueno, si ya viene gente, darle ahí y darle a que suba. Nada, eso. Que este año me he dedicado principalmente a hacer fotografías. Que si queréis os enseño ahora las que hice ayer. Las que hice hoy todavía las tengo en la SD de la cámara. Y la cámara está aquí, así que muy inteligente por mi parte. No me apetece moverla. Y el tema es que, bueno, en muchos parques está prohibido el tema de coger y plantar la alfombrilla esta, la esterilla, por el tema de ese virus, del que no debe ser nombrado. Mira, a partir de ahora vamos a hacer como hacían en Harry Potter. En vez de decir esa palabra, para que no pase nada con YouTube, vamos a decir lo que no debe ser nombrado. Pues para evitar lo que no debe ser nombrado, han puesto un montón de carteles que se prohíbe hacer lo que es el mítico picnic, el coger y agruparse ahí y demás. De hecho decían que si la gente decidía agruparse, que no compartieran comida, no compartieran bebidas, es decir, que cada uno se llevara lo suyo y que no hubiera el hecho de compartir, vaya, para evitar riesgos. Que realmente si estás en la puta alfombra, estás con un tío a tu lado o con una tía a tu lado, está a menos de 1,5 metros de distancia, o sea, es que no... Pero bueno, de hecho en muchos parques, como digo, estaba prohibido el hacer eso. Como mucho tenías algún banco para sentarte o simplemente el hecho de pasear, hacerte fotitos, picar o ir bebiendo mientras ibas caminando y ya está. En el parque al que fuimos hoy sí que podías sentarte y sí que podías tirar la esterilla y demás. Había gente por allí y demás. Me gustaría enseñaros las fotos, pero como os digo, os tengo en la cámara. Está la tarjeta metida. De hecho, es que creo... No sé si os las podría enseñar. Si le di al coso de ver fotografías ahora mismo en la cámara, creo que se verían las fotografías, pero evidentemente las tengo sin editar. Así que tampoco me mola mucho el tema. Pero sí os puedo enseñar las de ayer, de un sitio bastante chulo y demás, aquí cerca de mi casa, un parque. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer eso. Voy a intentar enseñaros las foticas. A ver si aquí puedo meter
Captura de vídeo, captura de... Galería de imágenes. Sí, esto. Así quizás funcione. ¿Me dejarías coger y pasarte la carpeta? ¿O cómo hacemos? Archivo de imagen, aquí, agregar... añadir carpeta, mira. Aquí está, aquí está, aquí está. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Escritorio... claro, está la carpeta, claro. Gilipollas. Aceptamos. Y galería de imágenes encima mío. Se me ha quedado parada la cabecica. ¿Qué hostias pasa aquí? Espérate. Hostia, claro, están saliendo, pero anormalmente enormes. Y no me deja... Espera. No. ¿Qué haces? A ver, fuera. Ni filtros ni tu puta madre. Lo que quiero es que encojas la imagen, coño. Claro, es que está poniendo... Claro, relación de aspecto automático. Sí, muy listo tú. Pónmelo que se vean en la puta pantalla. Claro, así. Jodido. Mirad, aquí os las dejo. ¡Pam! Y ahí está, las foticas. Esta es una foto de las Sakuras. Que de esta la edité y la dejé en blanco y negro. Porque me molaba mucho cómo quedaba. La verdad es que en aspecto... no, ¿qué me estás haciendo? No. ¿Y si la ponemos más pequeñica? Así. No. ¡Ah! Esto es lo que se llama improvisar. Improvisación en estado puro. Sí. Sí. Nada, pues... Os la dejo aquí, así. Y ya está. Y vais viendo mientras os cuento un poco las imágenes. Esto es de la zona del río, ¿vale? En la zona del río hay un montón de sakuras y demás. De las flores estas del cerezo. El caso es que por esa zona se podían hacer muchísimas fotografías. De hecho, había muchísima gente tirando fotos en ese momento. La otra parte es la que estaba una zona con un hotel bastante caro, que es donde se suelen celebrar bodas así bastante importantes y demás. Y por esa zona pues había poquitas que estuvieran ya florecidas y demás. Pero se veía... ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué se están moviendo así las putas fotos? Aquí. Vale, que va con el retraso. Y el retraso mío también. Y esta zona de aquí es la otra entrada al parque. Y lo otro que anterior que habíamos visto era un restaurante. Es un restaurante súper pijísimo, con unas vistas espectaculares a un jardín interior, así rollo zen, con un estanque y demás. Está guapísimo. O sea, me colé por allí y tal. Y este es el parque que os contaba. Tiene unas vistas bastante guapas, aunque no tiene muchísimos sakura. Pero tiene así un rollo muy súper tranquilo. Y muy rollo japo, típico tradicional. Además, como no estaba saturado de gente, como veis no hay muchísima gente, daba gusto pasear por allí porque no está sobrecargado, no es el típico parque en el que está abarrotado de gente y demás. Entonces tenías bastante tranquilidad, luego había bastantes bancos por ahí para sentarse y demás. Los niños no estaban siendo un incordio, como normalmente suelen estar en el parque jugando y demás. Mira, esta imagen me gusta muchísimo, es preciosísima, con las estatuillas ahí en el medio y demás. Y luego había una pequeña cascada, que la veremos ahora un poquito más adelante. Luego esta imagen me gustó muchísimo, el gotero cayendo y cómo se movía el palo. Esta imagen está editada de varias fotografías. Y este es uno de los árboles que había por allí, de Sakura. Había alguna gente por ahí debajo y demás sentados en los bancos. Como una plazoleta chiquitilla. Era mucha gente. Esta me hizo muchísima gracia, el agua ahí estancada en el hueco de la piedra. Y ahora vendrá lo de la cascada que os comentaba, que me tuve que encalomar por ahí un poco, de manera ilegal, colándome, saltando la barandilla y demás, para meterme para hacer las fotografías. Casi me caigo, pero todo bien, todo correcto. Y nada, básicamente eso. Esto ya volveríamos a empezar y tal. Entonces, bueno, pues eso sería un poquito lo que os puedo enseñar del Hanami y demás.
Por aquí ya veo que empieza a llegar gente de Forcoches. Gracias por pasaros, Urs. Pole, se te nota hábil en esto. Encima ni contesta preguntas, y no contesta preguntas. Coño, es que estoy hablando, tío. Relájate las tetas. Gore Javier, ¿cuánto tiempo lleváis de cuarentena en Japón? Es que en realidad la cuarentena aquí no se ha aplicado como tal, como en España. El tema es que sí se ha avisado de que se eviten las aglomeraciones, las concentraciones, se han cancelado eventos, pero debido a lo que os iba a contar ahora sobre el tema de las pruebas que se han hecho y demás, no es tan alto el número. Al no ser tan alto el número de infectados, pues no se ha obligado, como ha pasado en España, a que la gente se quede en casa. Entonces, una de las cosas que quería comentar era el tema de, precisamente de esto, de las pruebas. El caso es que entre el 18 de febrero y el 15 de marzo, que fue por ejemplo cuando pasó el boom en España, esos 7 días del 8 al 15, Japón hizo un promedio de 1190 pruebas del virus solamente, totalizando 32.125, ¿vale? Desde el 18 de febrero al 15 de marzo se han hecho 32.000. En cambio, en China se hicieron 320.000 y en Corea del Sur 240.000. E Italia, con todo el marrón este que hubo y demás, y cómo subieron, unas 80.000. O sea, es que lo de Japón ha sido irrisorio. El tema es que, claro, aquí no te hacen la prueba a menos que estés muy jodido. Entonces, si tú lo tienes, pero no estás muy jodido, no formas parte de ese número. Si no formas parte de ese número, pues no crece tanto. ¿Por qué han hecho esto? Pues, a ver, hay distintas versiones, en verdad. Se dice que hasta antes de esa fecha, Japón solamente tenía un límite de 3.800 pruebas diarias. Pero claro, no se utilizaron ni el 60% de ellas. Igualmente estaban haciendo 1.190 pruebas. Tenían un límite de 3.800 y estaban haciendo 1.190. O sea, es que es de risa. O sea, la cantidad de gente que a lo mejor habrá ido porque tenía síntomas o porque realmente estaban paranoiada y han pasado de hacerle pruebas, pues es que claro, no salen números después. Y el problema es que claro, la Asociación Médica de Japón dijo a la NHK que hasta el lunes de esta semana se han rechazado 290 pruebas solicitadas por los doctores, en igual número que en centros médicos en las 26 prefecturas del país. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta esta semana, ¿vale?, se habían rechazado un huevo de pruebas de gente que decía, ay, pues estoy mal, tengo fiebre, tengo tos, tengo síntomas, demuestran síntomas, se sienten inseguros, quieren hacer la prueba y le dicen, pues lo siento, hasta que no estés muriéndote, hasta que no tengas una neumonía más grave, no te hacemos nada. No se te puede confirmar, no se te puede hacer nada. Entonces, claro, las cifras, pues ahí está un poquito engañado todo eso. Y yo creo que realmente sí que lo están haciendo por el tema de los Juegos Olímpicos, sí. Están diciendo que no quieren cancelarlos porque, bueno, pues se dejaría el sueño de 11.000 atletas jodido. Pero es que vamos a ver, puedes joderles la salud y va a ser peor. Entonces yo creo que están apurando ahí hasta lo máximo que puedan para coger y a lo mejor cancelarlo la última semana antes o algo. Yo haría eso. Yo si fuera ellos, yo también me la jugaría a intentar esperar que pase todo esto y una semana antes o 5 días antes, 3 días antes como muchísimo, cogería y decir, pues mira, no se puede celebrar y acabarán diciendo es shikatanai y no hay más que hacer y a tomar por culo. Y una mano por delante y otra por detrás. No queda otra. ¿Qué más? El caso es que, bueno, todo esto cómo repercutirá de cara al futuro, pues no lo sé. Pero puede ser bastante jodidillo. Porque, bueno, todos sabéis que la situación no está para nada bien. Y como no está bien, bueno, cualquiera puede pillarlo, realmente. Si vienes aquí y no eres consciente del tema, no se está tratando con seriedad, tú no sabes lo que hay.
Entonces puede tenerlo perfectamente tu vecino, el del tren de al lado o el que está caminando por la calle y está tosiéndote. Por ejemplo, hoy en el parque estaba un chino. Esto fue muy gracioso. Estaba un chino sentado en un banco al lado con una chica y debía de ser de alergia, ¿vale? Pero estaba ahí tosiendo todo el rato. Y bueno, era sospechoso. La gente no se sentaba al lado. Y nosotros pues decidimos coger y largarnos, evidentemente. ¿Qué más? Como os digo, pues el tema de la cuarentena aquí no es obligatorio, simplemente se han cancelado eventos y poco más. Y lo del tema de los Juegos Olímpicos, pues eso es lo que os digo. A ver, se está queriendo apretar lo máximo posible, precisamente porque, joder, ya por el hecho del coronavirus, todo el mundo evidentemente está perdiendo dinero. Pues Japón está perdiendo muchísimo dinero por parte de los turistas chinos que no están viniendo a Japón a dejarse los oros, que son los que más perras se dejan cada vez que vienen aquí, porque son el mayor número de turistas que tienen, a pesar de la rivalidad que pueda existir entre Japón y China, pues así están las cosas. Y aún así, pues evidentemente el tema de los Juegos Olímpicos pues va a traer muchísimos más turistas. Y si no se celebran, pues evidentemente es más dinero todavía que van a perder. Y con todo el gasto que han hecho previamente en infraestructura y demás, pues a tope. Así que nada, eso es básicamente lo que hay por parte del tema de los juegos, del virusito y de cómo está yendo el Hanami este año en Japón, por lo menos en Tokio. De hecho, la prefectura donde vivía antes, en Osaka y demás, están también con bastantes casos y están prohibiendo viajar entre dos prefecturas colindantes. ¿Colindantes? ¿Se puede decir entre prefecturas? Bueno, adyacentes. La prefectura de Osaka y Hyogo están queriendo limitar mucho los viajes entre ellas por el tema de la propagación del virus, precisamente. ¿Y qué más os cuento? ¿Qué más? Respecto a cómo me ha ido a mí la semana, pues ha sido bastante tranquila, ha sido una semana bastante corta, por el tema de que el viernes ha sido el equinoccio de primavera, con lo cual ha sido festivo. Y el jueves directamente no tuve que trabajar, porque tuvimos reunión y demás. Bueno, sí tuve que trabajar porque la reunión es trabajo. Pero bueno, pudimos hacerlo en remoto, con lo cual sin problemas. Sí, Cristian, lo he leído que Pedrito ha dicho que 15 días más. Evidentemente, si la gente no respeta lo que se está pidiendo, pues no queda otra. Luego, a ver, ¿qué más por aquí comentaban? ¿Cómo están gestionando? Pues sí, lo que estaba comentando un poquito, falsificando un poquito las cosas, pero la gente también es cierto que no hay ese miedo, así que bueno. Miquel dice, ¿están ocultando las cifras en Japón por los juegos? Sí, evidentemente, era lo que comentaba. ¿Cuánto tiempo lleváis de cuarentena? Esto ya lo contesté antes. Y poco más, vale. Nada, ¿qué más os cuento por mi parte? Pues de cara a abril me estoy planteando hacer un pequeño cambio en el canal. Bueno, ya sabéis que aquí en Japón las cosas empiezan todas en abril. El año fiscal empieza en abril, con lo cual todo empieza en abril. Los cursos empiezan en abril, las empresas hacen cambios de cara para abril, contratan a gente de cara para ese mes y demás. Y bueno, quiero hacer como lo que sería una tercera temporada para lo que vendría a ser el canal. Hasta ahora la segunda temporada se ha quedado bastante corta, la verdad. No he hecho demasiados vídeos así como pensaba. Y quiero dar un formato distinto, porque lo que estoy viendo es que los directos a la gente al final no llegan tanto. Y sin embargo los otros vídeos que duran menos, 5 minutos, 8 minutos, sí llegan más. Entonces voy a intentar hacer una serie de vídeos que sean de menos de 3 minutos, que lo que me interesa ahora es poder tener más alcance. Entonces, con vídeos cortos creo que puedo tener más alcance. Comentando cosas como los audios que paso por WhatsApp, pero en vez de pasarlo en formato audio por WhatsApp, hacer un vídeo y subir un vídeo corto sobre eso. Y decir, pues, ¡pam! Esto, ya está. Y así lo dejo. Y así queda y hacer un formato así corto. Creo que puede resultar interesante a la hora de descubrir, pues, anécdotas
a la hora de contar cosas del idioma o cualquier cosa, en vez de hacerlo en un vídeo más extenso, hacer vídeos cortos. Yo creo que puede resultar. Así que bueno, probaré y a ver qué tal. De hecho me resultará mucho más sencillo porque tendré simplemente que cargar con el teléfono y la cámara pues la utilizaré pues fotografía o si me apetece hacer vídeos más extensos y elaborados sobre si viajo a algún sitio para ese tipo de vídeos. Eso sí será lo que mantenga del espíritu anterior, vaya. ¿Y qué más os cuento? Dentro de los planes que tenía... hostia, se me había olvidado. Bueno, sí, a partir de esta semana volveré a ponerme a estudiar en serio. O sea, ya sabéis que el año pasado me dediqué a estudiar a full para sacar el Noken 3 y lo saqué al final. Y a partir de esta semana que viene, debido a unos cambios recientes en la empresa, que todavía tengo que hablar con mi jefe y demás, porque bueno, en la reunión se hablaron de cambios en general para todos los empleados. El problema es que, claro, a mí me afectan de manera directa porque yo soy el guiri. Y entonces una de las cosas que pedían era hacer un examen que es para programadores aquí en Japón. Y no me mola nada el tema, porque evidentemente el examen es en japonés, es a un nivel universitario, a mí no me da el idioma y yo no lo veo justo. Entonces me toca los cojones. Y no fueron esas las condiciones que yo firmé cuando hice el contrato. Entonces lo primero que haré será hablar directamente con él, preguntarle a ver cómo me va a afectar eso a mí, lo primero. Y en función de la respuesta, pues me informaré con un abogado laboralista de a ver cuánto de legal puede ser esa modificación que hagan dentro de la empresa sin ni siquiera yo llevar un año de contrato, teniendo un contrato que dice otra cosa, y a ver en qué medida me puede afectar a mí, porque supongo que... A ver, yo no soy experto y no sé exactamente tampoco cómo sería en España, pero creo que no es legal hacer ese tipo de modificación así, unilateral en la empresa y de una forma que especialmente perjudica al empleado. Entonces, bueno, yo me informaré, veré como tal y a ver. Porque como os digo, es que yo ese examen no lo puedo pasar ni de broma, vaya. O sea, de hecho, pasaron el libro porque hay que estudiar por un libro específico, un libro que está en japonés, evidentemente, y evidentemente no hay furigana, con lo cual no puedo leer. Kanji que no entienda, kanji que tengo que buscar, kanji que tengo que apuntar y palabra que me tengo que aprender. Así que presiento que va a ser muy, muy jodido. De hecho, ya hace un par de semanas ya me había dicho, pues podrías presentarte y probar. Y yo, sí, claro. Y me lees tú el libro. Me haces tú el audiolibro y después me lo traduzco yo al inglés. Y así te parece. Y el examen no es un examen con ordenador, es un examen en papel. No sé si tendré que escribir, si es de varias preguntas. No me acuerdo cómo era el formato del examen. Pero es que es jodido, vaya. Es jodido que un extranjero sin esa parte del idioma pueda sacarse el examen. Que si me lo saco y lo apruebo, pues de puta madre, ¿sabes? Una vez un burro tocó una flauta. Pues se puede dar el caso. ¿Y qué más? Me sorprende que hoy, justamente hoy, con el tema de la cuarentena y demás en Japón, en España, haya tan poca gente. O sea, estos días atrás teníamos hasta 10 personas aquí y... y hoy que esperaba realmente, digo, verás tú, hoy que bueno, por cojones la gente tiene que estar en casa, digo, verás tú como por lo menos habrá más gente. Pues no. Pues realmente, si habiendo tan poca gente, no habiendo tantas preguntas y habiendo ya tocado todos los temas prácticamente que quería contar, poco más me queda que contar, la verdad. Así que me parece a mí que el directo de hoy va a ser más cortito. Así que, ¿qué más os puedo comentar? A ver. Creo que no ha habido nada más interesante esta semana, la verdad.
Bueno, sí, que claro, con todo el tema este se me ha jodido el viaje que tenía pensado hacer a España. Creo que esto ya lo comenté la semana pasada igualmente, pero bueno, de cara a mayo, pues tenía pensado volver unos días durante la Golden Week aquí en Japón. Pero bueno, la extensión de 15 días más de la cuarentena en España, el cómo están siendo tratados los españoles ahora mismo, que no se puede salir de allí porque no te dejan entrar en la mayoría de los países, es jodidísimo. Lo- sí, Cristian, debería haber mandado al grupo, la verdad. Pero bueno, suponía que todo el mundo ya sabía la hora del esto y demás, como siempre. De todas formas, no te preocupes porque tampoco tengo mucho más que contar, es lo que te digo. Si no hay preguntas y como dije en el directo anterior, dejarme las preguntas escritas. Creo que no hubo comentarios. Creo. Lo voy a revisar, no vaya a ser que me esté colando, pero yo juraría que no vi que YouTube me notificara de ningún comentario, a no ser que me esté troleando y me deje en ridículo, en plan, pues jódete. Pero creo que no había ningún comentario. Voy a revisar ahora, a ver. Comentarios. Pendientes de revisión, 0. Publicados. Y estos son de otro vídeo, del tema del papel. Por cierto, ¿cómo sigue la cosa en España con el tema del papel higiénico? ¿Ya hay? ¿O sigue sin tener nada? Aquí ya por suerte ya hay. Ya lo comenté la semana pasada también. De que ya más o menos el tema había vuelto a la normalidad y ya no había tanto drama. Con lo cual, bueno. Pues todo guay. Tun, 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 tun. Mira qué irónico. O sea, si primero digo lo de que no hay espectadores, primero aparece gente aquí. Esto es de risa. Pero bueno, muchas gracias, Cristian, por compartirlo ahí en el grupo. ¿Te has abierto cuenta bancaria en Japón? ¿Es complicado? Claro. Sería jodido no tener una cuenta bancaria viviendo aquí. Eh, la primera cuenta que te puedes abrir, tanto como estudiante como Working Holiday, la más sencilla es en el Yucho, la oficina de correos. Es la primera que te puedes abrir. Te van a pedir 4 datos, es muy sencillo, te lo rellenas y ya está. Luego te dan una tarjetita que funcionaría lo mismo que la cartilla del banco. Es una cash card, no puedes cargarla, no puedes pagar con ella, es simplemente para sacar dinero y demás. Pero como banco yo te sugiero Shinsei Bank, aunque ahora mismo han hecho algunas modificaciones. Pero bueno, creo que eso te puede ayudar a Supply. Además, en Shinsei Bank hay algunas oficinas que te atienden en inglés. Yo esto no te lo puedo confirmar, esto me lo ha dicho un colega que a él, bueno, no controla tanto de japonés y fue y lo hizo en inglés. Yo la verdad me intento apañar siempre en japonés, no tiro de inglés para nada. Cualquier oficina o lo que sea, cualquier trámite que tenga que hacer, siempre lo hago en japonés. También es cierto que bueno, saber el idioma ayuda bastante de cara a eso. ¿Con qué tecnología andas ahora en el trabajo? Pregunta Cristian. Pues esta semana estaba trabajando con CICD, temas de seguridad. Porque, bueno, para el proyecto de Sony y demás requería ese tipo de cosas. Y bueno, como estaba estudiando AWS de primeras, pues hay un apartado dentro de Amazon que tiene para cubrir eso, el CICD. ¿Y qué más? Bueno, en realidad, al final, es verdad que dije lo del tema de Sony la semana pasada. Y esta semana creo que a lo mejor se cancela todo el proyecto. Ha habido un problema. No me explicaron con profundidad los detalles,
pero me parece que todo el equipo que estaban trabajando allí y al que yo me iba a unir, parece ser que se va a disolver durante un tiempo. Me dijeron 1 o 2 meses, no sé por qué, no sé la razón, no me dijeron detalles, con lo cual me parece que igual se va a posponer eso. Y creo que al final iré a otro proyecto en Akihabara, no me acuerdo de qué era. ¿De qué fue lo que me dijeron que mirara? Hostia, ¿qué era? Espérate. Voy a revisarlo. Pues sí es cierto que me dijo mi jefe el último día que echara un vistazo a... ¿A qué era? A ver. A Data Hub. Temas de Big Data. De Big Data, bueno. Para castellanizarlo un poco. Temas de Big Data. No sé nada. No he empezado a mirarlo todavía. Pero bueno. Supply pregunta que si salgo algo de fiesta. Bueno, la verdad es que lo que es salir de fiesta, de discotecas y demás, creo que desde Halloween que no he salido a nada. Creo. Sí he salido a eventos y demás, pero no es en plan clubs y todo esto. Intento también evitar ese tipo de situaciones. Estar encerrado en un local con tanta gente así, con tan poco aire, no... Mira que me gustaría salir a bailar y demás, pero no me inspira confianza la situación tal y como está ahora. La verdad. Entonces prefiero evitarlo un poco. Cristian comenta, sí, es verdad, ciberseguridad. Yo ando con Salesforce en el trabajo y por mi cuenta sigo con React. Ya he hecho el proyecto final, que es una red social. Hostia, pues está genial, tío. Una red social con React. Genial. Yo, bueno, a ver, dentro de las cosas nuevas de los cambios de la empresa sí que han comentado que tendremos que ampliar un poco la formación profesional de cada uno. Por eso es lo que digo, que hasta que no hable el lunes con mi jefe no sé cómo va a acabar la cosa. Yo lo que no estoy dispuesto a volver a hacer, no lo hice esta vez. Me niego a coger y hacer puto HTML de coger y colocar divs y su puta madre. Es que es una pérdida de tiempo. Dame tiempo para estudiar otra cosa. Déjame estudiar JavaScript, déjame estudiar React, déjame estudiar japonés. Pero no me hagas perder el tiempo en esa gilipollez. Que es que eso te lo hago con la minga, pero es que son horas de trabajo absurdas. Que me parece absurdo, o sea, me mandan a hacer cosas más complicadas y esperan que haga eso también. Es que es en plan, vale, espérate, paro este trabajo, no te preocupes, paro este trabajo tan importante para hacer esta puta mierda, para que me tengas que pagar más, porque es las condiciones que haga esta puta mierda para que me pagues más, cuando podría estar haciendo esto que es más complicado y podría englobar perfectamente esto, pero tú quieres que haga esto. Recordemos que los japoneses son muy cuadriculados, así que me espero que me digan que sí. Pero si simplemente es que haga eso, pues yo lo hago, no hay ningún problema, cero dramas. Supply, ¿crees que el turismo va a sentir un bajón importante en Japón? Es que ya lo está sintiendo. De hecho, antes cuando estaba leyendo las noticias, era una burrada el dinero que había perdido en estos primeros meses Japón por la falta de turismo. Comentaba de los turistas chinos, pero es que no solamente eso. O sea, ahora con el tema de Europa, pues se están perdiendo un huevo de millones. A ver si encuentro la noticia otra vez y os puedo dar la cifra exacta, que era bastante alta. O sea, es que era acojonante, la verdad. Fábrica de Toyama de día hace sostenes y de noche mascarillas. Pues muy bien. Con lo mismo que te haces un sujetador, te haces una mascarilla. Había un meme de un señor muy gracioso que había recortado un sujetador y se lo había puesto así, en plan mascarilla. Al final la tontería va a ser verdad. Y el gobierno de Japón pide aplazar pagos de luz, agua y teléfono por el coronavirus. O sea, cuando la situación aquí no está tan mal y están haciendo lo que no están haciendo en España todavía.
Este país es maravilloso. Madre mía, no deja de sorprenderme. Hostia, qué exagerados. Joder, no encuentro la noticia, lo siento. No la encuentro. O sea, las noticias de los Juegos Olímpicos, sí, todo esto. Pero no encuentro la puta noticia de la cantidad de millones que estaban perdiendo por el tema del turismo. Estados Unidos no enviará atletas a Tokio 2020 si no hay seguridad absoluta de salud, bla 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 bla. Puf. Nissan inicia despido temporal de 3.000 trabajadores en Cataluña a causa del virus. ¡Hala! Esa es otra. Nada, lo siento chicos, no encuentro la noticia, pero sé que era una burrada por el tema de, como os digo, principalmente de los turistas chinos. ¿Cómo es ligar con tías que no sean japonesas, chinas, filipinas, coreanas? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿En inglés? No entiendo la pregunta de cómo es ligar. O sea, pues ligas o bien si hablan japonés y no hablan inglés, porque por ejemplo muchos chinos no hablan inglés. Las filipinas sí hablan inglés, evidentemente. Las coreanas es raro que hablen inglés, suelen hablar más japonés. Así que bueno, depende. Pero en comparación unas con las otras tampoco te puedo decir que haya mucha diferencia. Depende de la persona en general. Que sí, al ser extranjeras pues siempre está el factor de ser extranjero. Y el hecho de ser europeo y demás pues también resulta más atractivo igualmente. Pero bueno, aquí en Tokio no es que precisamente sea el único. Abundan, con lo cual tampoco es que te debas sentir especial. Así que bueno, Cristian, dale caña a Riad, que es una maravilla. Una vez que te acostumbras no quieres volver atrás. Aparte se pide muchísimo en ese Frameworks o Angular. Sí, lo sé, pero el problema, y es otra de las cosas que quiero discutir en la empresa, es que no me pueden estar pidiendo cada semana, cada 15 días, que me ponga a estudiar una cosa distinta. De hecho, mi plan era darle muchísima caña a AWS, a los servicios de Amazon, y sacarme el titulito de eso. Porque bueno, ese examen sí lo puedo hacer, porque es o en inglés o igual lo puedo hacer en español, me da igual. Pero si lo puedo hacer en inglés, lo puedo hacer en inglés. No hay ningún problema. Estoy estudiando, lo hago y ya está. Y tengo una certificación. Ahora que me pidas un examen exclusivo de Japón, en japonés, y con un vocabulario técnico a nivel universitario, pues me parece injusto, la verdad. Es como si, no sé, es como si, por ejemplo, yo pidiera más sueldo solamente por tener esa certificación de Amazon y decir, pues, que la hagan ellos, que la haga otro. Está en inglés. Ah, es que nadie habla inglés en la empresa. Ah, pues que se jodan. No sé. Supply, me refiero a si son más abiertas y sociables. ¿Te desesperas alguna vez cuando no entiendes algo en japonés? Pues a ver, Supply, te comento. Mira, te comento. En realidad las coreanas creo que son más abiertas que las chinas. Las filipinas en general son como una versión latina de Latinoamérica, aquí. De hecho se mueven mucho por el cuento de hablar inglés. Se mueven mucho por el rollo americano y bueno, son como americanas prácticamente aquí. Las que he conocido, la mayoría eran mestizas, no eran filipinas 100%, con lo cual tampoco te puedo decir. Y en el caso de las coreanas, pues tuve más experiencias en Osaka con coreanas que aquí. Aquí he conocido muy pocas y tampoco he buscado nada con ellas, no me interesaban. ¿Me desespero alguna vez cuando no entiendo algo en japonés? Pues normalmente pido que me lo expliquen, tanto en el trabajo como si quedo con alguien y me hablan en japonés y ya está. Tiendo a decir, explícamelo. Cuando no entiendo una palabra, lo primero digo, explícamela. Me la intentan explicar.
Si entiendo el concepto, pregunto, ¿es esto? Sí, sí, sí. O no, 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 no para nada eso. Entonces, yo siempre intento que a través de una explicación reformular lo mismo que me dicen para ver si entiendo el concepto. Si entiendo el concepto, entiendo la palabra más o menos. Después, yo me la busco en el diccionario y me la anoto en una lista mensual. Cada mes tengo una lista de palabras y a partir de esa lista, pues al mes siguiente la estudio. Esa era la teoría. No estoy estudiando un cojón. Por eso a partir de la semana que viene me voy a volver a poner serio en el tema de estudio y quiero repasar kanji, gramática otra vez a tope y no por hacer el examen, porque de hecho aunque me tuviera para hacer el examen, paso. O sea, tal y como está ahora el tema del que no debe ser nombrado, no me meto yo a hacer un examen en pleno julio ni de broma, sin saber que la cosa está segura. Así que para Navidad si acaso, y si no más para adelante, sin prisa. Me interesa más que nada seguir mejorando, sobre todo por, como digo, por el tema de que en el trabajo en japonés. Entonces, si me van a hacer leer libros y mierdas en japonés, pues tengo que mejorar por mi cuenta, sea como sea. Cristian, yo en cuanto pueda miraré AWS y aunque veo que se usa mucho aparte de Firebase y Firebase la he usado para la red social, la próxima con AWS. No tengo experiencia con ella, así que no te puedo comentar nada de Firebase. Y nada, ¿qué más? La verdad es que creo que puede ser interesante lo que decía antes de hacer los vídeos cortitos y comentar cosas como las preguntas que me estaba haciendo antes Supply sobre cómo abrir una cuenta. ¡Pam! Paso uno, pa. En 3 minutos explicarlo y dejarlo en plan como tutoriales, pequeños tutoriales para la gente que viene aquí de visita y demás, que venga de Working Holiday o lo que sea, que tenga algo de información tangible y actual. Entonces, pues bueno, creo que puede ser un proyecto interesante de cara a abril. Veremos a ver qué tal funciona. Si alguien de los que ve este vídeo hasta el final llega hasta aquí, pues comentarme si os gustaría ese formato de vídeos, en plan bien cortitos, así grabados con el móvil, sin mucho detalle, sin nada, y que pueda ayudar en cosas. Y bueno, pues ¿qué más por aquí? Pues al ser cortos puedes hacer más cantidad de vídeos. Sí, una de las cosas que está premiando YouTube, el algoritmo de YouTube, y es por lo que quiero hacerlo, es que, bueno, ya estuve mirando vídeos y demás de gente un poco más experta en el tema. Y es que, bueno, ya sabéis que el algoritmo de YouTube cambia constantemente, ¿vale? Y lo que está haciendo YouTube ahora es que quiere que permanezcas más tiempo dentro de la plataforma, que sigas consumiendo más contenido. Entonces, que un vídeo te lleve a otro, que un vídeo te lleve a otro. Y, hostia, es verdad que tengo pendiente el vídeo del carnet de conducir, me cago en la puta. Hostia, Cristian, puto amo, muchísimas gracias. Sabía que tenía un vídeo pendiente, pero no me acordaba de qué tenía que hacer. Puto amo, tío, gracias. El caso es que YouTube lo que quiere es que la gente pase más tiempo de un vídeo a otro, que salte de un vídeo a otro y se quede tiempo en la plataforma. Entonces, el caso de hacer vídeos cortos y hacer muchos vídeos cortos te permite crecer mucho más. Y me he dado cuenta en varios youtubers que suben vídeos cortos y lo que haces, claro, es que un vídeo corto te salva poco, entonces quieres ver otro y ves otro y ves otro y ves otro y lo que haces es mantener a la gente más tiempo de un vídeo a otro, aunque el contenido de ese vídeo no sea tan en detalle. Lo que haces es soltar un poco y se quedan viendo el vídeo. Como es corto, la gente no va a saltar el vídeo, se lo ve, se termina de ver, luego decide si quiere seguir viendo otro o no. Como YouTube te recomienda vídeos similares y cosas que puedan ser interesantes, pues seguirá recomendando esa serie de vídeos cortos. Entonces esto es como una especie de... aparte de proyecto, es como un... joder, ¿cómo se dice? Experimento. Quiero hacer un experimento a ver qué pasa. Sí es cierto que recientemente los suscriptores me están aumentando poquito a poco
Pero bueno, también es cuestión de tiempo, los vídeos que llegan a gente y demás. Y bueno, que yo también me dedico a moverlo un poco. Entonces, bueno, es normal. Pero quiero ver si el pico de suscriptores, de crecimiento y de crecimiento de tiempo en los vídeos y demás, se favorece de esta manera. Entonces voy a hacerlo unos meses. Si funciona, pues seguiré con eso. Es lo que se demanda. No es lo que me gusta más. A mí ya sabéis que me gusta más coger, por ejemplo, hacer un directo así ahora y poder hablar con gente, pero claro, si no tengo público, no puedo hablar con tanta gente. Si no tengo material para contar, igualmente la gente no se está viendo vídeos de 1 hora, que dura prácticamente. O sea, el número de visualizaciones está llegando a menos de 100 prácticamente. En cambio, otros vídeos están por encima de las 100. Y por ejemplo el del papel higiénico, pues gracias a que pasó también en España, se viralizó un poco. Pero de ese vídeo yo no saco nada. Pues la gente ve papel higiénico y 4 tonterías mías que en realidad no estoy enseñando nada. Es ese momento puntual y ya está. No lo veo mucho más allá. Pero bueno, el caso es que bueno, creo que haciendo una cosa sencilla puedo conseguir más que haciendo vídeos más complejos. Creo que el público que tengo ahora mismo no es para hacer vídeos complejos, así que debería simplemente buscar público. Así que veremos. Cristian comenta: tan sencillo como hacer mini tutoriales de las típicas preguntas que se hace la gente relacionada con Japón. Cómo alquilar una casa, cuánto se gasta al mes, cómo lidiar con un japonesa. Sí, el problema de esos vídeos, de esos tutoriales, es que, bueno, me gusta hablar y me gusta expresarme y me gusta detallar y al final pues me enrollo, y si me enrollo pues los hago largos, y si los hago largos pues no sirve, pues la gente se aburre. Entonces pues ahí está el dilema. Así que bueno, veré cómo lo hago, veré cómo puedo meter en 1,5, 2 minutos mucha información y ver qué pasa. A ver cuál es el resultado final. Como tampoco me tomo esto como un trabajo realmente, pues ya lo sabéis, que cuando no me da la gana hacer vídeo, pues no hago vídeo. Cuando no tengo tiempo para hacer un vídeo en condiciones editado, pues no lo hago. Y estoy haciendo esto pues porque me entretiene, porque también me gusta comentar un poco mi vida, que mi familia lo vea y bueno, creo que de cara al futuro, ver todos estos vídeos en un futuro sobre mí, pues me ayudará a recordar lo que está siendo esta experiencia aquí. Tanto si me tengo que volver a España, si me quedo aquí, como un recuerdo. Creo que esto es un recuerdo, sí. Una buena forma de recordar cómo fue mi pasado. O si me muero por coronavirus, pues mira, dejar una huella en la red. Mierda, he dicho la palabra que no tenía que decir. Joder. Desmonetizado el vídeo. A tomar por culo. Se va a la puta. Ya verás. Cristian, si al final la gente siempre hace las mismas preguntas, están contestadas por muchos sitios, puedes hacer vídeos cortos y vídeo más extendido del mismo tema. O un vídeo largo y uno corto resumiéndolo con cortes. Sí, podría hacer esos pequeños cortes, igual que tomar cortes del directo y separar el directo en varias partes. Y no lo estoy haciendo. Pero es que no me interesa hacer eso, los cortes de un directo. Como hacía, por ejemplo, cuando estaba en España, hacía eso. Sí, cogía recortes y publicaba cosas así. Eso sí triunfó. Por ejemplo, cuando Manu hablaba de las Gallin Hunter, ese vídeo sí triunfó bastante. Pero bueno, es que el salseo, todo lo que sea el salseo, y este año me estoy conteniendo muchísimo de contar un montón de cosas, vaya. Pero es que no quiero hacer eso, no me apetece. O sea, cuando estaba en Osaka y demás, pues bueno, eran otras circunstancias. Pero esta vez quiero evitar caer en eso. Y no sé qué más. Nada, ya os he comentado todos mis planes. Y hasta la semana que viene, o sea, hasta mañana directamente no podré ver que se cambia en mi situación. Igualmente hasta... Sí, claro, hasta la semana que viene, evidentemente. Que se decía lo de
el futuro laboral tanto en ese proyecto como si decido cambiar de empresa porque me digan, pues te jodes y tienes que estudiar. Y entonces yo diré, sí, pues os jodéis y me voy a otra puta empresa. Y os quedéis sin el puto guiri que sabe inglés y a ver quién cojones os va a quedar. Porque la chica que sabía inglés lo deja también porque, claro, no le dan proyectos de videojuegos, que es lo que ella quiere. La han agobiado bastante, se siente bastante decepcionada en muchas cosas. Y es cierto que ella, por ejemplo, si ha tenido problemas con los pagos de las cosas, no se ha quejado porque es tonta, porque es japonesa y ha tragado. Yo no. Yo ya os dije, por ejemplo, a mí me debían dinero y lo que hice fue quejarme. Y este mes pues me tendrán que pagarlo. El dinero que me deben de estos 2 meses anteriores más este mes. Así que bueno. Es decir, que hay cuarentena, nada. Pues no, nada. Simplemente abstenerse de eventos grandes, de eventos concurridos. Se han cancelado muchos eventos y ya está. Es lo único que hay. Lo de quedarse en casa, prácticamente nada. O sea, yo porque tengo la opción de trabajar en remoto y lo he hecho alguna que otra vez. Pero no es estrictamente necesario. Si se ha cancelado, por ejemplo, como os digo, la reunión esta que teníamos de la empresa y el posterior Nomikai de ese día. Sí es cierto que, bueno, yo por mi cuenta pues tuve otro Nomikai el viernes. Pero bueno, fue, digamos, no el oficial, fue extraoficial. Pero bueno. Pero esa empresa es la que te ha dado el visado. Rubén, piénsalo bien. A ver, por un lado, evidentemente, yo quiero seguir en esta empresa. A mí me gusta muchísimo. Yo les debo, efectivamente, el visado. Y aunque yo me vaya a otra empresa, pues es que es cuestión de llegar a un acuerdo. Si hemos pactado esto, tú me sueltas esto y tú pretendes que yo haga esto, no, o sea, yo he firmado estas condiciones, no me quieras imponer ahora mismo unas porque te salga de los cojones. Por eso digo que tengo que consultar primero con ellos, a ver lo que me dicen, en función de lo que me digan, consultar con un abogado laboral, consultar con ese abogado, pues me llevará probablemente tiempo, no va a ser de un día para otro, y menos ahora con el tema de lo que no debe ser nombrado. Entonces, con calma. Yo no tengo prisa. Puedo seguir formándome, puedo seguir estudiando, pero no voy a dejar de buscar. Y si tengo una oferta mejor, pues es evidente. Si aquí me dan esto, pues lo siento. Chao. No hay otra. Así que nada, vamos a ir acabando con el directo ya hoy. Ya no quedan... Ya pasan de las 12 y aquí quedan 2 minuticos. Hostia, evidentemente, no me puedo ir de la empresa sin buscarme otra, sin tener ya otra cosa ya lista, evidentemente. Eso tranquilo que no se me ocurriría hacerlo, vaya. No se me ocurrió antes cuando estaba dando inglés. Que hasta que no... Es que de hecho no quería dejar la empresa hasta que no tuviera firmado el contrato. Y me decía, no, aquí la gente es muy seria en Japón, no hace falta ese tipo de cosas. Si te han dicho que sí, es que sí. Yo prefiero tenerlo asegurado. Pero bueno, el caso, que todo bien. Y bueno, a ver cómo salen las cosas. Con calma y sin prisas, ya os digo. No tengo necesidad de correr para nada. Así que nada, hasta aquí el directo de hoy. Este ya es el último minutico que nos queda. Muchas gracias a los que os habéis pasado. Muchas gracias a todos los que estáis llegando al final del vídeo. Espero que podáis compartirlo. Y espero que pueda llegar a más gente, que sirva de ayuda. Me gusta saber que mis vídeos ayudan a gente. De hecho, hay gente que me dice, coño, eres tú el de los vídeos, tal. Por ejemplo, en Forocoche sí me han comentado alguna vez. Por Twitter también me han comentado que han visto algún vídeo mío. O sea, gente que, por ejemplo, estoy haciendo listas de seguimiento y demás para dar a conocer mi canal. Y, por ejemplo, gente que me escribe y dice, coño, me ha salido esta semana un vídeo tuyo, no sé qué, tal. Y dice, pero bueno, sabía que tenías Twitter y todo esto. Pues eso. Y nada,
que ya sabéis, que muchas gracias, que le deis al like y que a ver si esto va a seguir creciendo. Así que venga, nos vemos la semana que viene y bye bye. A ver qué tal el nuevo proyecto. Venga, chao.